Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 23, y nos vamos a ir directamente al versículo 16, porque vamos a ver tres de los ayes, de los 8 ayes que nos faltan todavía. Ya el día de ayer hemos estado aprendiendo los tres primeros, y el día de hoy vamos a aprender otros tres. Versículo 16 del libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a ver cómo el Señor sigue denunciando a los escribas y fariseos, obviamente no como algo que está ajeno a su dolor, porque al mismo tiempo, aparte de que los está denunciando, también hay una expresión de dolor de nuestro Salvador, de cómo es que estos escribas y fariseos que tenían que dedicarse para poder enseñar al pueblo de Dios la ley, se estaban convirtiendo en todo lo contrario. Vamos a ir a ver, versículo 16. Miren, otra característica de estos escribas y fariseos en lo que se convirtieron. Versículo 16 dice: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, les dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que lo habita, y por el que lo habita. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. El Señor les va a hablar acerca de una de las características fundamentales de estos escribas y fariseos, y era que estaban empezando ellos a poder determinar qué juramento sirve y qué juramentos no sirve. En el capítulo 5 de Mateo hemos aprendido acerca de lo que Jesús tiene que decir acerca del juramento. Y es que el juramento, en este caso, muchos de ellos lo utilizaban para poder, tratar de que su palabra sea un poquito más veraz que las demás otras palabras. Porque el juramento era eso, ¿no? Entonces cada uno cuando jura o promete siempre quiere tratar de enfatizar que lo que está jurando lo va a cumplir. Es como una garantía, ¿no? La palabra jurar es yo te juro, yo te prometo, como que estás suplicando, enfatizando, poniendo mucho énfasis en esa palabra, como que queriendo tratar de persuadir a la persona de que le crea. Jesús en el capítulo 5, versículo 33 en adelante, cuando hablaba acerca de los juramentos, Jesús dijo a la gente, no juren por nada, porque cuando uno quiere jurar, trata de poder enfatizar ese juramento, pero al mismo tiempo está tratando de poder desacreditar sus otras palabras, que las otras palabras no eran importantes. Cuando uno jura, recién es importante lo que va a decir. Por eso Jesús decía, dejen de jurar, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, porque en todo lugar está Dios, en todo lugar está Dios y todo lo que hay es de Dios. Entonces Jesús resume diciendo, ustedes no juren, simplemente digan sí y no. Que su sí sea sí y que su no sea no. Cumplan su palabra. No necesiten aumentar un juramento para recién cumplir su palabra. Cumplan su palabra. Pero en este caso, los fariseos no solamente estaban jurando, sino que ellos decían, miren, el juramento por el templo, ustedes no es tan fuerte, ¿no? Como que no es tan importante. Pero si juran por el oro del templo, ahí sí, tienen que cumplir, sí o sí. Y cuando hablaba acerca del altar, el altar era donde se ponían las ofrendas en el templo. Había un altar donde sobre el altar se ponían los sacrificios para poder dar la ofrenda al Señor, es decir, las ovejas, los cabritos que sacrificaban. Entonces la gente decía, si juras por el altar, o los fariseos y los escribas decían, si juras por el altar, bueno, se te puede perdonar si no cumples, ¿no? Pero si juras por la ofrenda que está sobre el altar, no, ahí tienes que cumplir sí o sí, porque si no, estás cometiendo un pecado terrible. Y Jesús les dice, estos ciegos, justamente le dice, ciegos
y necios, porque no estaban viendo la verdad. Ellos creían que se podía categorizar las palabras y ellos estaban invirtiendo los valores. Por eso Jesús les pregunta, a ver, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? Y obviamente la respuesta es el templo, porque el templo es mucho más importante que el oro, porque el oro se puede cambiar, se puede, no sé, tal vez pasa algo, quieren cambiar, quieren remodelar, entonces el oro se puede quitar y se le cambia. Pero el templo no, el templo santifica el oro. Y lo mismo en el altar es que santifica las ofrendas. El altar hace que las ofrendas sean de alguna manera gratos para el Señor. Pero los fariseos y los escribas y fariseos estaban poniendo tanto énfasis en el oro y en estas ofrendas. Hasta que Jesús les dice, ustedes son ciegos. Una cosa triste es ser ciego. Es demasiado triste. Pero terrible y peligroso es que un ciego empiece a guiar a alguien. A nadie nos gustaría ser guiado por los ciegos, pero resulta que estos fariseos y escribas eran ciegos espiritualmente, que no estaban viendo la realidad. Y por eso es que Jesús les dice, ustedes son ciegos, son necios que están guiando a gente hacia el lado equivocado. Así que ese es el cuarto ay. Y vamos a ver el quinto, que es más o menos parecido. Versículo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El eneldo, la menta, el eneldo y el anís, o el comino, mejor dicho, el comino, eran condimentos. Bueno, de hecho nosotros todavía lo utilizamos para condimentos en la comida. Eran pequeñas cosas y no se plantaban en grandes cantidades de tierra. El comino, el eneldo se plantaban en jardines, en las casas. Y eran obviamente de algo pequeño. Pero estos escribas y fariseos estaban diezmando. Por muy pequeño que sea, ellos decían, no, igual tenemos que diezmar. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio habla acerca de que todo lo que se produzca, todo lo que produzca la tierra, se tenía que diezmar. Se tenía que diezmar en el Antiguo Testamento para poder sostener a los levitas y sacerdotes que estaban en el templo, porque ellos no trabajaban, se dedicaban completamente a trabajar en el templo y servir al Señor en el templo. Entonces, por eso Dios mandó a que las demás tribus pudieran aportar con el diezmo para el templo. Pero lo que algunos comentaristas opinan y dicen que en realidad Dios no mencionó ni siquiera el eneldo, ni siquiera el comino y ni siquiera la menta para poder ofrendar o para poder diezmar. Lo que más enfatizaba en el Antiguo Testamento es que la gente pudiera diezmar, en este caso, el grano, ya sea el trigo, el vino y el aceite, que eran los elementos primordiales para que pudieran los levitas y los sacerdotes sostenerse. Pero el Señor no habló acerca del eneldo, ni siquiera del comino, ni de la menta. Pero estos fariseos, leyendo esa ley, porque esa ley era más genérico y ellos decían, bueno, si se puede ofrendar de un grano, si se puede ofrendar de la uva, también se puede ofrendar de esto pequeñito que es el eneldo o el comino. Y ellos estaban completamente tan, enfocados y concentrados en la minuciosidad de las cosas. Si hubieran tenido la posibilidad, hubieran traído un microscopio para poder diezmar incluso de los granitos del azúcar. Ellos pudieran diezmar, por muy poquito que sea que tengan, y decían, no, tenemos que diezmar de los granitos de azúcar. Y como no se ve muy a simple vista, por lo menos los más finitos, entonces ellos hubieran utilizado, si les hubiera sido posible, hasta utilizar un microscopio para poder diezmar de esos granitos casi invisibles. Miren, hasta ese punto llegaban estos escribas y fariseos. Pero ¿era malo? ¿Eso era malo?
No necesariamente. ¿Qué hacía que el Señor les denuncie de hipócritas, de ciegos? El problema no era que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, sino que, decía el Señor, han olvidado, han dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Dejaron de ser justos, no hacían lo que era correcto, estaban haciendo las cosas que eran injustas, las cosas malas, trataban de maquillar el pecado, pero no solamente eso, no solamente hacían las cosas malas, sino que también no tenían misericordia, se olvidaron de la misericordia, estaban devorando la casa de sus viudas o de las viudas del pueblo. Eran gente inescrupulosa que estaba aprovechándose de las necesidades de la gente, pero no solamente eso. Si estaban siendo injustos y estaban aprovechándose de las personas y no eran nada misericordiosos, obviamente que no van a tener fe en el Señor, que no iban a buscar ser fieles a Dios, solamente tenían a Dios por nombre, nada más, no había una relación entre ellos. Y el Señor les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén tan concentrados en poder siquiera diezmar aquello pequeñito, ya sea el comino, el eneldo, y se estén olvidando de lo más importante que el Señor ha pedido? Justamente en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, habla acerca de que qué es lo que pide el Señor de ustedes, sino la justicia, que amen la misericordia y teman al Señor. De manera que estos escribas y fariseos se habían olvidado todo eso y se estaban dedicando más bien a otras cosas exageradas de la ley de Dios. Era increíble. Y para rematar, Jesús les da como que una caricatura diciendo, ustedes son como aquellos que cuelan el mosquito. Dice que antes se colaba las bebidas o el vino. Dice que lo colaban como no había coladeros, como ahora conocemos, se colaba, mejor dicho, en tela. Entonces antes del vaso o sobre el vaso se ponía la tela y ellos lo colaban para que no entrase ningún mosquito, ni el más mínimo granito tal vez de mosto o lo que sea. Ellos colaban cualquier cosa pequeñita para que nada se metiera en su vino y su vino sea puro. Y el Señor les dice, casi de forma graciosa, le dice, ustedes cuelan hasta el pequeño mosquito, pero se tragan el camello. Se tragan el camello. ¿Cómo es posible que se estén cuidando de no tragarse un mosquito y después se estén tragando el camello? Hablando metafóricamente, es decir, el camello era uno de los animales impuros, al igual que el mosquito. Pero ellos, miren, se cuidaban del pecado más pequeñito, pero de esos pecados grandes no se cuidaban, se lo tragaban completito. Bueno, ese es el quinto ay. Vamos a ir al sexto, versículo 25. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, nuevamente, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos. Otra vez Jesús les muestra su error. Estaban ciegos. Incluso ahora que habla en término singular, ya no habla en término plural como fariseos hipócritas, sino aquí en el versículo 26 usa el término singular, dice fariseo ciego. Miren el Señor lo que les dice, la respuesta, como que la recomendación o la solución. Jesús le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, cuando habla de que estaban limpiando el vaso o el plato, no se refería a una suciedad como nosotros a veces ensuciamos, ¿no? Ya sea del polvo de comida, porque nadie, obviamente, es lógico que nadie va a comer en algo sucio o va a tomar en un vaso sucio, sino que ellos se referían a la limpieza en términos ceremoniales. Por muy limpio que esté un vaso o un plato, ellos lo consideraban impuro si es que el judío tocaba el vaso y antes, o este judío que estaba tocando el vaso, tal vez había tocado a algún gentil, se había tropezado, no sé, tocado a algún gentil o había tocado a algún muerto, entonces eso lo hacía impuro. Y todo lo que tocaba este judío también se volvía impuro, es decir, si tocaba un vaso, se volvía ese vaso impuro o un plato.
Y la mujer también. Si la mujer tal vez tenía alguna hemorragia, cualquiera que sea, incluso de menstruación, no podían tocar ningún vaso. Por muy limpio que sea, sin grasa, sin polvo, si esta mujer tenía hemorragia, entonces todo lo que tocaba se volvía impuro. Ella misma estaba impura ceremonialmente y también todo lo que tocaba estaba impuro. De manera que Jesús dice, mira, ustedes se encargan tanto. Por eso hemos leído en los anteriores capítulos el episodio cuando los fariseos reclaman a Jesús y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no se refería a que se lavaran las manos porque estaban sucias, sino porque ceremonialmente ellos consideraban que por si acaso, si es que de repente tal vez no se han dado cuenta, pero se han chocado con un gentil, ya se volvieron impuros. Entonces, por si acaso, tienen que lavarse las manos. Y lavarse las manos era como un rito, ¿no? O sea, tenían que echarse no sé cuántas veces, no me acuerdo cuántas veces tenían que echarse la jarra de agua con agua en las manos y la gente tenía que ponerlo así, tenía que ponerlo así y hacer como un ritual, como un ritual. Jesús les dice, ustedes se están encargando de poder hacer esos rituales, están tratando de que todo sea ceremonialmente puro, cuando quién sabe, como ustedes son ladrones, no solamente ladrones, sino que también son injustos, quién sabe si se están limpiando ceremonialmente bien y el vino que están tomando o la comida que están comiendo lo han obtenido mediante sus robos, mediante sus hurtos. Tal vez esa comida que ustedes están comiendo lo han robado de esa pobre viuda que tiene tan poco y a pesar de eso ustedes se han aprovechado de esa viuda, le han quitado la comida y esa comida están comiendo. Una comida robada, están tomando un vino robado. ¿De qué sirve? De que se estén lavando bien ceremonialmente, externamente, cuando tal vez lo que están comiendo y están tomando lo han obtenido de la iniquidad del pecado. Jesús le dice, miren, limpien primero lo de dentro del vaso y del plato. Y está hablando obviamente del corazón. Limpien primero sus vidas, limpien primero sus corazones y lo demás será limpio. Eso es algo de las cosas que nosotros de verdad, claro, les están diciendo los fariseos, pero cada vez que lo leemos nos identificamos porque muchas veces nosotros también hemos actuado como estos fariseos, como estos escribas. En muchos de los casos hemos tratado de aparentar pureza cuando dentro de nosotros estábamos cometiendo pecados terribles. Y eso es algo que pasa generalmente con nosotros. Pero el Señor siempre nos da la solución, nos dice, limpia primero tu corazón. Me hace acordar mucho a Proverbios y a Eclesiastés. Hay muchos textos, pero justamente uno de esos pasajes habla y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmos, de hecho, habla acerca de eso. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos purifica, para que cada día podamos nosotros buscar al Señor y pedirle, Señor, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Nos vamos a quedar ahí el día de mañana, Dios mediante, vamos a terminar los otros AIS restantes, pero quisiera que podamos ver y pensar y meditar en dos puntos. En primer lugar, primero, como inciso A del primer punto, cumplamos, queridos hermanos, nuestra palabra y no juremos por nada. Que no sea necesario estar diciendo te prometo, te juro. No. Que nuestra palabra, sin ese juramento, sin decir la palabra promesa, ya valga tanto como el más sagrado juramento. Que nuestro, sí, voy a lavar los platos, o sí, voy a, no sé, limpiar la mesa, que sea tan importante como la más importante promesa que hagamos al Señor. Es decir, que nuestro sí sea así, que cumplamos nuestra palabra, que no estemos hablando por hablar, que no estemos categorizando nuestras declaraciones, que esta declaración es la más importante, esta declaración no es tanto, que nuestra palabra se cumpla. Y si vamos a decir, voy a ir o voy a llegar a tal hora, la cumplamos, tanto como si fuera la más importante promesa que hagamos. Eso en primer lugar, o sea, en inciso A, primer punto. Inciso B del primer punto.
Las personas, hermanos míos, son más importantes que el dinero. Estos fariseos y escribas estaban pensando que el oro era más importante que el templo. Bueno, hermanos, yo creo que eso nos enseña a cada uno de nosotros ahora a que entendamos que las personas son mucho más importantes que el oro y que el dinero. ¿Y qué sirve estar dándole a una persona cosas materiales cuando nos olvidamos de esa persona? Hoy en día, este mundo, lamentablemente, las personas ya lo están tomando como objetos, los están tomando como números, y no como personas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que cada persona es mucho más importante que todo el dinero del mundo, que los bienes materiales. Así que preocupémonos por las personas, amemos a las personas, cuidemos a las personas, démosle nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación a las personas. Y si después se les puede bendecir con cosas materiales, está bien. Está bien, pero hay muchas personas que lamentablemente se ocupan más de lo adorno, más de lo externo y no de la persona. Utilizan a una persona como un objeto nada más. Y cuando ya esa persona ya no les sirve, lo desechan. Hermanos, las personas, la gente, son mucho más importantes que las cosas externas, que el dinero, etc. Y en la familia yo creo que eso es mucho más claro. Es mucho más claro. Nuestra esposa, los que tienen familia, la esposa, el esposo, los hijos son mucho más importantes que el dinero, mucho más importante que las cosas materiales. Sin dejar, obviamente, de proveer, pero si hay que elegir entre el dinero y la familia o una persona, tenemos que aprender a entender que es mayor la persona. Y tenemos que priorizar a la persona. Y el inciso C, en tercer lugar, nuestra comunión con Dios y nuestros hermanos es mucho más importante que nuestras ofrendas. ¿Se acuerdan los fariseos y escribas que estaban diciendo, si juras por el altar, bueno, no es tan importante, pero si juras por la ofrenda, entonces eso sí es importante, tienes que cumplir. Y hermanos, el Señor nos dijo, no, es al revés. Lo que es importante es el altar, no es la ofrenda. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros ofrendemos al Señor algo que está manchado con sangre? Por eso Jesús decía, si tú cuando quieres llevar una ofrenda al Señor, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja esa ofrenda ahí, arregla las cosas con tu hermano y vuelve y recién da la ofrenda al Señor. Una de las cosas que tenemos que, creo, orar y buscar al Señor es que no tengamos que estar levantando nuestras manos al Señor en oración, pero que nuestras manos estén manchadas de sangre. Y tal vez no hemos asesinado a nadie, pero cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, estamos haciendo cosas que la verdad nadie lo nota, pero estamos cometiendo privadamente esos pecados que nadie ve, no nos podemos nosotros atrever a levantar las manos cuando nuestras manos están manchadas de pecado y de sangre. Primero vayamos a la fuente de Cristo, de su sangre preciosa, para poder limpiarnos y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Si tenemos que arreglar algo con algún hermano, con alguna hermana, lo hagamos, que estemos en paz para poder estar libres y poder levantar nuestras manos al Señor y decir, Señor, aquí estoy, ya me he arrepentido, ya te he pedido perdón, ya estoy en paz con mi hermano, ya estoy en paz con mi hermana. Así que yo puedo levantar mis manos. Y cada ofrenda que nosotros hagamos al Señor, sabemos que va a ser agradable al Señor y acepta. El segundo punto que quisiera que podamos meditar es que la justicia, la misericordia y la fe nos harán ofrendar y diezmar correctamente y de corazón. Pero también el orden y la limpieza empezarán a reinar en nuestros corazones y en nuestro alrededor. El Señor dijo, no se olviden de la justicia, de la misericordia y de la fe. Antes de estar preocupándose por diezmar el comino, la menta o el eneldo, preocupémonos, queridos hermanos, en cada día ser más justos, hacer justicia. Hacer justicia implica que busquemos siempre hacer lo correcto,
Que Dios nos dé discernimiento entre separar lo bueno de lo malo y siempre buscar hacer lo bueno, lo que es correcto, la verdad, decir la verdad, hacer la verdad, no querer maquillar el pecado con cosas buenas, ¿no? Como que queriendo maquillar o poniendo crema de helado a un veneno. No hagamos eso, no hagamos eso, porque el pecado es pecado. No podemos nosotros maquillar. De manera que hagamos lo que es correcto, hagamos lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto. Pero por otra parte, busquemos la misericordia, porque podemos ser muy justos que queramos ser y tenemos que hacerlo, pero no nos olvidemos de la misericordia. La misericordia es algo que el Señor vino a mostrarnos y nos demanda a nosotros que nosotros también lo podamos dar a las personas, ser misericordiosos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, empatizarnos, que no nos creamos más que nadie, sino que seamos misericordiosos. Así como Dios es misericordioso con nosotros, así nosotros poder ser misericordiosos con los demás, perdonar de corazón, poder ser pacientes con las personas como Dios es paciente con nosotros, que nos ocupemos en eso. Y sobre todo de la fidelidad, de la fe al Señor, que crezcamos en nuestra fe, que lo conozcamos más y nuestra fe crezca. Que nuestra fe no sea débil, enclenque, ¿no? Que al primer problema, al primer viento suave de angustia nos vamos a caer. No, sino que podamos ser fuertes, que nuestra fe sea firme, robusta, de manera que podamos soportar las olas más fuertes de angustia y de dolor que se nos vengan en la vida. Así que ocupémonos de la justicia, de la misericordia, de la fe. Y después, como resultado y fruto, vamos a tener el deseo de poder ofrendar, de diezmar a nuestro Señor. Y no lo vamos a hacer con obligación, sino con prudencia, con sabiduría, con inteligencia, pero también de corazón. Y no solamente eso, sino que también eso nos va a mostrar de que Dios está obrando en nosotros, que nuestro corazón está empezando a ser cada vez más limpio y por ende nuestra vida está siendo cada vez más ordenada, más limpia, nuestra casa está siendo más ordenada y más limpia, nuestra familia está más ordenada, más saludable, más limpia. Ya empezamos a nosotros vivir en la luz, en el orden y en la limpieza, porque hemos empezado de adentro. Así que hermanos, que Dios nos ayude, nos falta tanto, y que Dios nos dé la gracia y las fuerzas para poder buscar siempre la justicia, para buscar siempre la misericordia y para buscar siempre la fe, crecer en fe. Y todo eso lo podemos tener de Cristo. Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer, ni justicia, ni misericordia, ni fe. Así que podamos estar siempre conectados a Cristo, buscándolo, meditándolo, orando a nuestro Salvador, para que Él nos ayude a dar esos frutos que tanto necesitamos en nuestras vidas. Hermanos míos, Dios mediante el día de mañana vamos a continuar, pero que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones.